el inicio de nosotros. El amor no siempre comienza con un estallido, a veces, es una chispa silenciosa. Un instante compartido que parece insignificante hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de que ese fue el momento que cambió todo. La primera vez que se vieron no hubo destellos ni fuegos artificiales. No hubo canciones épicas de fondo ni miradas cargadas de pasión. Solo estaban ellos, dos personas entre miles, caminando en direcciones opuestas sin saber que sus caminos pronto se entrelazarían para siempre. Era un día ordinario, uno de esos en los que la rutina te consume y el reloj parece correr sin prisa ni pausa. Él estaba distraído, absorto en sus pensamientos, y ella, ocupada, moviéndose rápido como si el tiempo no fuera suficiente. Fue solo un cruce de miradas al pasar, un segundo fugaz que habría pasado desapercibido si no fuera porque algo dentro de ambos se detuvo. Una sensación ligera, apenas perceptible, pero real. Algo había cambiado. Ese día no hablaron, no se conocieron de inmediato. Pero esa breve interacción quedó grabada en sus mentes, una especie de eco silencioso que no sabían cómo explicar. Y aunque siguieron con sus vidas por un tiempo, ambos se encontrarían pensando en ese rostro desconocido. Quizá fue la forma en que ella sonrió distraída, o como él pareció titubear por un segundo antes de continuar su camino. Sea lo que fuera, había algo que los había unido en ese instante, algo que no podían ignorar. Pasaron semanas antes de que se volvieran a cruzar. El destino, o quizá algo más profundo, decidió que sus caminos volverían a coincidir. Esta vez, no fue un cruce casual. Él, intrigado por esa conexión invisible, no pudo resistir la necesidad de detenerse. Con una sonrisa tímida, un gesto casi automático, inició una conversación que ni él mismo había planeado. Ella, sorprendida pero curiosa, respondió de la misma manera. Y así, sin que lo supieran, comenzó algo más grande que ellos mismos. Cada palabra, cada sonrisa compartida, los acercaba un poco más. No había promesas, no había planes. Solo estaban ellos dos, en medio de un mundo que parecía detenerse cuando estaban juntos. Lo que siguió fue una serie de momentos ordinarios que, sin embargo, se volvieron extraordinarios con el tiempo. Las largas caminatas por la ciudad, las charlas hasta el amanecer, las risas compartidas por cosas que nadie más entendía. Con cada día que pasaba, esa chispa inicial crecía, transformándose en algo que, aunque aún no lo sabían, cambiaría sus vidas para siempre. Y es que así es el amor verdadero, no necesita anuncios grandilocuentes ni gestos exagerados. A veces, comienza con un simple cruce de miradas, un saludo nervioso o una sonrisa compartida. Y antes de que te des cuenta, se convierte en todo lo que siempre habías estado buscando. Promesas en el tiempo. Hay promesas que el tiempo no puede desvanecer, palabras pronunciadas en momentos que se convierten en eternos. Y cuando esas promesas son de amor, no hay barreras que puedan detenerlas, ni siquiera el paso implacable de los años. La tarde en que se miraron a los ojos y se prometieron amor eterno, no tenían idea de las pruebas que les aguardaban. Eran jóvenes, llenos de sueños, y la vida parecía infinita. Sentados en aquel parque, bajo la sombra de un árbol viejo, él tomó su mano, y el mundo desapareció a su alrededor. Era como si todo lo que importara en ese momento fueran sus latidos sincronizados, el suave murmullo del viento y la profundidad de sus palabras. Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Fue la promesa que hizo. No la dijo con grandes gestos ni con dramatismo, sino con la sencillez de quien conoce la verdad de su propio corazón. Ella sonrió, no con la duda de la juventud, sino con la certeza de quien también había encontrado su hogar en otra alma. Siempre, respondió, como si esa palabra encerrara todo el significado de lo que sentían. Pero el tiempo es un maestro implacable, y las promesas hechas en la calma del amor joven pronto serían probadas en la tormenta de la vida. Hubo días de incertidumbre, de distancia, de silencios incómodos, de desafíos que ninguno de ellos pudo prever. La vida no siempre sigue el guión que planeamos, y ellos, como tantos otros, tuvieron que aprender que amar no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. A lo largo de los años, cuando las dificultades llegaron, esas palabras se volvieron un refugio. En cada discusión, en cada obstáculo, las promesas susurradas bajo aquel árbol permanecieron firmes. Siempre estaré a tu lado. Recordaban lo que habían dicho,
incluso cuando el orgullo y el dolor parecían intentar desviar sus caminos. Y es que el verdadero amor no consiste en encontrar la perfección en el otro, sino en elegir, una y otra vez, a esa persona, incluso cuando el mundo parece intentar separarlos. Las promesas no son solo palabras, son raíces profundas que sostienen un árbol en medio de la tormenta. El tiempo nos cambia, pero las promesas hechas con el corazón son las que resisten, las que nos recuerdan quiénes somos y por qué elegimos a esa persona. Y aunque envejezcamos, esas promesas siguen siendo tan reales como el primer día. Recuerdos inolvidables. Hay momentos que se graban en la memoria como un tatuaje en el alma, recuerdos que, aunque pase el tiempo, siguen vivos en el corazón, como si hubieran sucedido ayer. Los años habían pasado y, con ellos, muchas cosas habían cambiado. Las arrugas comenzaban a dibujarse en sus rostros, las manos antes firmes ahora temblaban levemente y los pasos eran más lentos, pero en su mirada permanecía intacta la chispa del amor que los había unido. Aquella tarde, mientras se sentaban en su lugar favorito, con el sol cayendo lentamente sobre el horizonte, el silencio se llenó de recuerdos. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó ella, con una sonrisa nostálgica. Él la miró, su mente transportándose al pasado, a un tiempo donde todo parecía más simple y cada momento juntos era una aventura. Se rió suavemente, asintiendo. Claro que lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue un día de primavera, de esos en los que el sol brilla con fuerza, pero el aire aún es fresco. Él estaba nervioso, demasiado nervioso, tanto que había olvidado lo que quería decirle apenas la vio aparecer. Llevaba un vestido amarillo que brillaba bajo la luz del día, y con su sonrisa hizo que todo a su alrededor pareciera más brillante. Era como si el mundo entero se detuviera cuando ella estaba cerca. El paseo por el parque fue torpe, lleno de silencios incómodos al principio, pero poco a poco, las barreras se rompieron. Cada risa compartida, cada palabra dicha con nerviosismo, los fue acercando. En esa primera cita no hubo confesiones de amor ni grandes gestos, pero hubo algo más valioso, la sensación de que estaban exactamente donde debían estar. Al final de ese día, él la acompañó a casa, y aunque no se atrevió a besarla, supo que ese momento marcaría el inicio de algo inolvidable. Recuerdo cómo no te atrevías a tomarme la mano, dijo ella, riendo suavemente. Estabas tan nervioso. Es que me intimidabas, admitió él con una sonrisa, entrelazando sus dedos con los de ella, como si quisiera revivir aquel primer contacto que había tardado tanto en darse. Pero no solo eran las primeras citas lo que llenaban sus memorias. Estaban los viajes espontáneos, las noches bajo las estrellas en las que se prometían futuros que aún no conocían, las peleas que parecían insuperables, pero que siempre terminaban con un abrazo, y los días ordinarios que, al recordarlos, parecían los más valiosos. El día que decidieron comprar su primera casa, el momento en que se enteraron de que serían padres, las noches en las que uno velaba al otro durante una enfermedad. Cada uno de esos momentos había tejido el tapiz de su vida juntos. ¿Te acuerdas de esa vez que nos perdimos en aquella pequeña ciudad?, ella preguntó, y los dos rompieron a reír. Nunca encontramos aquel restaurante del que todo el mundo hablaba, pero, ¿quién necesita un restaurante cuando tienes una bolsa de patatas fritas y una conversación que nunca termina? Esos recuerdos eran su refugio. A lo largo de los años, cuando las dificultades y los retos los rodeaban, siempre podían regresar a esos momentos. Eran el recordatorio de que su historia estaba hecha de risas, aventuras y, sobre todo, de un amor que había resistido la prueba del tiempo. Cuando el presente se volvía incierto, mirar atrás les daba la certeza de que, juntos, habían construido algo eterno. Los recuerdos son el tesoro más valioso, pensó él, mientras acariciaba suavemente la mano de su esposa. Porque cuando todo lo demás se va, son ellos los que nos quedan. Y los nuestros, querida, son inolvidables. El amor no es solo un sentimiento, es una elección. Una batalla diaria que libramos, no solo contra el mundo, sino contra nuestros propios miedos y dudas. Y a veces, el mayor desafío es aferrarse a esa promesa de un mañana mejor. Había días en los que el peso del mundo parecía demasiado grande para soportar. Días en los que los problemas y las adversidades se acumulaban hasta el punto en que parecía imposible salir adelante. La vida, en su inevitable imprevisibilidad, los había enfrentado a desafíos que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. Y,
Sin embargo, aquí estaban, sentados juntos en la oscuridad de la noche, luchando por un mañana que aún no podían ver. Aquel año había sido uno de los más difíciles de sus vidas. No se trataba de grandes tragedias visibles desde el exterior, sino de la acumulación de pequeñas derrotas, decepciones y preocupaciones que, gota a gota, desgastaban sus ánimos. Él había perdido su trabajo, un golpe que no solo había afectado su economía, sino también su confianza en sí mismo. Los días que antes estaban llenos de actividad y propósito ahora estaban marcados por la incertidumbre y la frustración. Por otro lado, ella lidiaba con problemas de salud que, aunque no eran críticos, los mantenían en vilo, recordándoles la fragilidad de la vida y el paso del tiempo. «No sé cómo vamos a salir de esta», dijo él una noche, con la voz quebrada por la frustración y el cansancio acumulado. Era una confesión difícil de hacer, porque hasta ese momento, él siempre había sido el pilar, el protector, aquel que encontraba soluciones a los problemas. Pero ahora, por primera vez, se sentía impotente. Las palabras salieron de su boca casi en un susurro, como si temiera darles demasiado poder al pronunciarlas. Ella lo miró en silencio, sintiendo el peso de sus propias preocupaciones, pero también reconociendo el dolor que él cargaba. Durante mucho tiempo, ella había sido la que se apoyaba en él, la que encontraba consuelo en su fuerza, pero esa noche, las tornas habían cambiado. Tomó su mano, apretándola suavemente, y en ese simple gesto le recordó que él no estaba solo en esa lucha. «No importa cuánto tarde, lo superaremos juntos», susurró ella, con una convicción que venía del corazón, aunque no tuviera todas las respuestas. «Porque así es el amor», pensó. «No se trata solo de los momentos fáciles o felices, sino de los momentos oscuros, de aquellos en los que todo parece derrumbarse y, aún así, eliges quedarte, elegir pelear, porque crees en un futuro que aún no puedes ver». Esa noche, no hubo soluciones mágicas ni planes infalibles. Solo estaban ellos dos, en medio de una tormenta que no sabían cuándo acabaría, pero con la certeza de que, mientras se tuvieran el uno al otro, había esperanza. Se acostaron abrazados, dejando que el calor de sus cuerpos les recordara que, aunque todo a su alrededor fuera incierto, el amor que compartían seguía siendo sólido, un ancla en medio del caos. Al día siguiente, las cosas no habían cambiado significativamente. Los problemas seguían allí, las preocupaciones aún pesaban en sus mentes, pero algo en ellos era diferente. Había una nueva determinación en sus miradas, una chispa renovada. La lucha no había terminado, pero tampoco su esperanza. Cada día, cada pequeño paso hacia adelante, era una batalla ganada. Y aunque el camino hacia el mañana seguía siendo incierto, ahora lo caminaban con más fuerza, con más coraje. El amor no es solo sobre el ahora, es sobre el mañana, pensó él, mientras miraba a su esposa al despertar. Es creer que, a pesar de todo lo que el presente nos arroje, el futuro aún puede ser brillante, porque lo estamos construyendo juntos. Juntos en la tormenta. Las tormentas de la vida no siempre avisan cuando llegan, pero cuando lo hacen, revelan lo más profundo de quienes somos. No importa cuán oscuro sea el cielo o cuán fuerte sople el viento, mientras estemos juntos, siempre habrá esperanza. El cielo se había oscurecido, no solo fuera, donde la tormenta se desataba furiosa, sino también en sus corazones. El viento aullaba como un eco de las emociones encontradas que ambos estaban tratando de contener. Los rayos iluminaban el cielo, y el sonido del trueno hacía vibrar las ventanas, como si la naturaleza quisiera reflejar el caos interior que sentían. No era la primera tormenta a la que se enfrentaban, pero esta se sentía diferente, más fuerte, más peligrosa, como si pusiera a prueba los cimientos de su amor. En el pasado, habían superado juntos muchas dificultades. Habían aprendido a apoyarse el uno en el otro en los momentos de debilidad y a encontrar consuelo en la presencia mutua. Pero esa noche, sentados en la sala de estar, escuchando la furia de la tormenta fuera de su ventana, una nueva sombra se cernía sobre ellos. No era solo la tormenta exterior lo que los preocupaba, era la acumulación de pequeñas tensiones no resueltas, de palabras no dichas y resentimientos no expresados. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos?, se preguntó ella en silencio, mirando la lluvia golpear el vidrio, pero sin ver nada. Estaba perdida en sus pensamientos, reviviendo los momentos recientes en los que, aunque estaban juntos físicamente, se sentían distantes emocionalmente. La vida diaria, con sus responsabilidades,
preocupaciones y desafíos, había ido lentamente creando un espacio entre ellos que ninguno había notado hasta que era demasiado grande para ignorarlo. Él, por su parte, también estaba inmerso en su propio torbellino de emociones. Siempre había sido el protector, el solucionador de problemas, pero en este caso, no sabía cómo arreglar lo que parecía estar roto entre ellos. Había querido decir muchas cosas durante los últimos meses, pero nunca había encontrado el momento adecuado. Quizás, pensó, lo que más le dolía era esa sensación de impotencia, de no poder encontrar las palabras correctas para calmar el malestar que sabía que ambos sentían. La tormenta exterior seguía rugiendo, y en algún momento, se fue la luz. La sala quedó en penumbras, solo iluminada por los destellos de los relámpagos que cortaban el cielo. El silencio entre ellos se hizo más pesado, más denso. Era como si el apagón hubiera reflejado el estado de su relación, oscura, incierta, pero con destellos ocasionales de lo que alguna vez fue. Finalmente, ella rompió el silencio. No podemos seguir así. Su voz era baja, pero cargada de una tristeza profunda. No había enojo en sus palabras, solo la sinceridad de alguien que llevaba mucho tiempo esperando hablar. Él la miró, sorprendido por la franqueza de su declaración. Por un momento, el miedo lo paralizó. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, temiendo la respuesta. Pero ella no quería terminar, no estaba hablando de separarse, sino de encontrar una manera de salvar lo que tenían. Estoy diciendo que nos hemos perdido en esta tormenta, respondió ella, con la voz temblorosa pero firme. No quiero que nos sigamos alejando. Quiero encontrar el camino de vuelta a nosotros. Sus palabras eran como un faro en medio de la tormenta, iluminando un camino que él temía haber perdido. Respiró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de ser completamente honesto, de abrirse sin miedo a ser juzgado. Yo también lo quiero, dijo en un susurro. He estado tan preocupado por no fallar que no me di cuenta de que ya te estaba perdiendo. Era como si, en ese momento, la tormenta externa y la interna convergieran en un punto de quiebre. Las palabras comenzaron a fluir, primero vacilantes, luego más rápidas, a medida que ambos compartían sus miedos, sus frustraciones y, lo más importante, su deseo de luchar por lo que habían construido. No se trataba de culpar al otro, sino de reconocer que ambos habían caído en la trampa de la rutina, de la falta de comunicación, de dar por sentado que el amor siempre estaría allí sin necesidad de cuidarlo. Nunca pensé que una tormenta como esta me haría darme cuenta de lo mucho que te necesito, dijo él, mientras tomaba su mano en la oscuridad. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, sé que podemos superarlo. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, y aunque seguía lloviendo, los truenos se hacían menos frecuentes y el viento perdía fuerza. Dentro de la casa, sin embargo, algo había cambiado. En medio de la oscuridad y del caos, habían encontrado nuevamente su luz. No era la primera tormenta a la que se enfrentaban, y sin duda, no sería la última. Pero ahora sabían que, sin importar cuán furiosas fueran las tormentas que vinieran, mientras se mantuvieran unidos, siempre habría una salida. Juntos en la tormenta, pensó ella, recostándose en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. No hay otro lugar en el que prefiera estar. En silencio, te amo más. A veces, las palabras sobran. En el silencio compartido, en los pequeños gestos que no necesitan ser explicados, se revela el amor en su forma más pura. Es en la quietud donde el corazón escucha lo que la mente no puede expresar. El silencio de la mañana era solemne, casi sagrado. A través de la ventana, los primeros rayos de sol apenas comenzaban a colarse por las cortinas, dibujando sombras suaves en las paredes. Había una quietud en la habitación que se sentía distinta, una paz que no se experimentaba a menudo en medio del ajetreo del día a día. No había necesidad de hablar, no esta mañana. El mundo exterior parecía tan lejano, como si por un instante, solo existieran ellos dos y la intimidad de ese silencio. Él despertó primero, abriendo lentamente los ojos mientras la observaba dormir. Su rostro, relajado por el sueño, parecía mucho más joven, como si en esas horas de descanso se desvanecieran todas las preocupaciones y cicatrices que la vida había dejado. Cada línea de su rostro, cada curva, era familiar para él, y, sin embargo, en ese momento, la veía con una nueva claridad. No necesitaba decirlo en voz alta para entenderlo,
la amaba más en ese preciso instante, en el silencio de la madrugada, que en cualquiera de los días tumultuosos que habían compartido. Habían pasado juntos tantos años, tantos momentos, que a veces parecía que el ruido de la vida se interponía entre ellos. Las palabras, las responsabilidades, las preocupaciones del futuro. Pero en las mañanas como esta, cuando no había necesidad de hablar ni de llenar el aire con promesas o explicaciones, él se daba cuenta de que era en esos momentos de silencio donde el amor se sentía más intenso. Sin grandilocuencias, sin declaraciones románticas, simplemente el calor de su cuerpo junto al suyo, la suave respiración que marcaba el ritmo de su vida. Como llegamos hasta aquí, pensó él, pero no con una connotación negativa, sino con asombro. Habían superado tanto juntos que era difícil no admirar la fortaleza de su relación. Hubo tiempos en los que las palabras fueron su refugio, cuando las conversaciones largas hasta el amanecer mantenían vivo el fuego de su amor. Pero ahora, en esta etapa, se daba cuenta de que era el silencio el que hablaba por ellos, el que decía lo que sus corazones ya sabían. En el transcurso de los años, habían aprendido a comunicarse sin palabras. No necesitaban explicaciones para entenderse. Un simple gesto, una mirada, o el toque suave de una mano sobre la otra era suficiente para transmitir todo lo que sentían. Había una profundidad en ese entendimiento que solo se lograba con el tiempo y las experiencias compartidas. Habían construido un lenguaje propio, uno en el que el silencio era tan elocuente como las palabras más hermosas que se pudieran pronunciar. Ella despertó unos minutos después, girando ligeramente sobre su almohada para encontrarse con sus ojos. No dijo nada, pero la sonrisa que se formó en su rostro fue suficiente. Era una sonrisa de reconocimiento, de complicidad, de gratitud. En ese momento, supo que no necesitaban hablar sobre lo que ambos sentían. Estaba ahí, en la suavidad de la mañana, en la tranquilidad que los envolvía. Sin decir una palabra, ella alargó su mano y tomó la de él, entrelazando sus dedos en un gesto simple pero cargado de significado. No fue hasta mucho después que las primeras palabras del día se pronunciaron. Para entonces, ya habían pasado horas juntos en ese silencio compartido, uno que no era incómodo ni vacío, sino lleno de amor, respeto y entendimiento. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro. «Te amo», dijo ella, rompiendo el silencio de la mañana, pero sin deshacer la magia que éste había creado. «Yo también te amo», respondió él, con la misma suavidad. Pero en su corazón, sabía que esas palabras no eran realmente necesarias. Lo que sentía por ella iba más allá de las palabras, más allá de las expresiones convencionales del amor. Había algo en ese silencio que les pertenecía solo a ellos, una intimidad que nadie más podría entender. Pasaron el resto del día en una calma tranquila, entre pequeñas conversaciones, risas suaves y momentos de reflexión. No se trataba de grandes gestos ni de eventos extraordinarios, sino de la conexión diaria que compartían, de las miradas furtivas, de los abrazos prolongados sin razón aparente. Sabían que el verdadero amor no siempre necesitaba ruido, a veces solo requería presencia. En silencio, «Te amo más», pensó él una vez más al final del día, mientras se acomodaban en la cama, listos para dejar que la noche los envolviera. No necesitaba decírselo en voz alta, porque ella ya lo sabía. Y en la oscuridad, cuando sus manos se encontraron bajo las sábanas, ambos comprendieron que ese silencio compartido era la expresión más profunda de su amor. Susurros de ayer. El pasado nunca se desvanece por completo. Se convierte en un susurro constante, un eco lejano que a veces llega con fuerza, recordándonos quiénes fuimos, lo que tuvimos, lo que perdimos. Pero también, esos susurros son las semillas de lo que aún podemos ser. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. El viento suave mecía las hojas de los árboles, creando un murmullo que llenaba el aire de una quietud nostálgica. Era una tarde como cualquier otra, pero para ellos, ese día estaba impregnado de un peso distinto, una sensación de que el pasado estaba más cerca que nunca. Caminaban en silencio, lado a lado, siguiendo un sendero que alguna vez había sido familiar, ahora casi olvidado. El lugar donde todo comenzó, lleno de recuerdos. No habían vuelto a ese parque en años, y, sin embargo, al recorrerlo juntos, cada rincón les traía un eco del pasado.
El banco de madera donde solían sentarse, las risas que alguna vez resonaron en el aire, las palabras que se prometieron entre susurros cuando eran más jóvenes, cuando el futuro era solo una idea y no una realidad que los había golpeado con la dureza de la vida. ¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí todos los domingos?, preguntó ella, con una sonrisa melancólica mientras miraba el lago que brillaba a la distancia. Las aguas quietas reflejaban el cielo y las copas de los árboles, tal como lo habían hecho años atrás, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los recuerdos de entonces siguieran flotando en la superficie. Lo recuerdo, respondió él, asintiendo levemente. Solíamos sentarnos allí, bajo ese árbol, y hablar de nuestros sueños. Su voz estaba teñida de una nostalgia que le hacía el corazón más pesado. Los sueños de aquella época parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a otras personas, a versiones más jóvenes y optimistas de sí mismos. Habían vivido mucho desde entonces, más de lo que alguna vez imaginaron. Los sueños de juventud, tan llenos de esperanza y promesas, se habían transformado con el paso del tiempo, moldeados por las responsabilidades, las decisiones y los errores que cometieron en el camino. No todos esos sueños se cumplieron, pero algunos sí, y otros se convirtieron en algo diferente, algo más profundo. Sin embargo, ese parque, ese banco, esas aguas tranquilas eran un recordatorio de lo que alguna vez fue, y de lo que ya no sería. El pasado tenía una forma peculiar de reaparecer en los momentos más inesperados, pensó él. No siempre era bienvenido, pero en esa tarde, caminando junto a ella, sintió que era necesario enfrentarlo. Habían construido su vida juntos, pero también habían construido barreras de silencio y de cosas no dichas. Los susurros de ayer no eran solo recuerdos dulces, también traían consigo las heridas no curadas, las promesas incumplidas, y los momentos en los que ambos habían fallado. A veces pienso en todo lo que prometimos aquí, dijo ella, su voz apenas un murmullo, casi temerosa de romper la paz del momento. Prometimos que siempre nos cuidaríamos, que nunca nos lastimaríamos. Pero la vida tiene una forma cruel de poner esas promesas a prueba. Él la miró con los ojos cargados de una tristeza profunda. Sabía exactamente a qué se refería. Había momentos en los que ambos fallaron, momentos en los que el peso de las expectativas y las presiones de la vida los había llevado por caminos separados, aunque siguieran juntos físicamente. No todo había sido fácil, y las heridas que llevaban en sus corazones, aunque no siempre visibles, aún dolían. No hemos sido perfectos, admitió él, con una honestidad que rara vez dejaba salir. Cometimos errores. Dijimos cosas que no deberíamos haber dicho. Guardamos silencio cuando debimos hablar. Pausó, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer lentamente, como si quisiera esconderse de la verdad que traía el crepúsculo. Pero, a pesar de todo, aquí estamos. Esa última frase flotó en el aire entre ellos, pesada con significado. Aquí estamos. No importaba lo que el pasado les hubiera arrojado, seguían juntos. A veces había sido por pura obstinación, otras por amor, y otras simplemente porque no sabían cómo ser uno sin el otro. El tiempo no siempre cura las heridas, pero en su caso, había hecho que las cicatrices se convirtieran en parte de quienes eran. Y en esa tarde, mientras caminaban en silencio por el parque que una vez fue testigo de su amor joven, ambos sabían que lo que les quedaba no era menos valioso por ser imperfecto. No cambiaría nada, dijo él de repente, deteniéndose y tomando su mano. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos enfrentado, nos ha traído hasta aquí. Y aunque no somos los mismos que éramos entonces, aunque los susurros del pasado nos recuerden lo que dejamos atrás, lo que tenemos ahora es real, es fuerte. Ella lo miró a los ojos, su mirada reflejando la misma verdad que él había expresado. En esos susurros de ayer, no solo estaban los errores y las promesas rotas. También estaban las risas, las victorias, los momentos en que se apoyaron mutuamente cuando el mundo parecía caerse a pedazos. En ese parque, el pasado y el presente se encontraban, y ambos entendieron que lo importante no era solo lo que había quedado atrás, sino lo que habían construido a pesar de todo. Tienes razón, dijo ella suavemente, apretando su mano. Lo que tenemos ahora vale más que cualquier sueño que tuvimos en aquel entonces. Juntos, se sentaron en el banco, mirando el lago en silencio, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de promesas renovadas,
de amor madurado y de aceptación de que los susurros del pasado siempre estarían con ellos, pero que ya no definían lo que eran hoy. En esa tarde, en ese parque lleno de ecos de otro tiempo, encontraron algo más profundo que el amor juvenil que una vez compartieron. Encontraron el entendimiento mutuo, el respeto y, sobre todo, la certeza de que el futuro, con todos sus desafíos, aún les pertenecía. Te sigo amando en cada latido. El amor no se mide por el tiempo que pasamos juntos, sino por cada latido que resuena en nuestros corazones. Cada pulso, cada respiro, es un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor sigue vivo. Era un día nublado, el cielo gris presagiaba una tormenta, pero para ellos, ese clima sombrío parecía apropiado. Caminaban por las calles de la ciudad, las gotas de lluvia comenzando a caer suavemente, como si el cielo también quisiera llorar por lo que habían pasado. Sin embargo, en medio de la tristeza del tiempo, había una energía palpable entre ellos. Caminaban codo a codo, una distancia que parecía más corta con cada paso que daban. Al principio, el silencio era denso, lleno de pensamientos no expresados y emociones reprimidas. Habían estado atravesando una tormenta interna que había dejado cicatrices en su relación. Desde las promesas incumplidas hasta las palabras hirientes que se habían dicho en momentos de frustración, todo pesaba sobre ellos como una nube oscura. Pero, en el fondo, ambos sabían que el amor aún latía, fuerte y claro, incluso si no siempre era evidente. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó él, rompiendo el silencio mientras se refugiaban bajo un toldo para protegerse de la lluvia. La pregunta lo sorprendió a él mismo, pero sabía que necesitaban volver a esos momentos que habían construido juntos, esos recuerdos que, aunque lejanos, aún traían sonrisas a sus rostros. Ella lo miró, sus ojos brillando con un destello de nostalgia. ¿Cómo podría olvidarlo? Fui la chica más nerviosa del mundo, y tú parecías tan seguro de ti mismo. Rió suavemente, recordando cómo había tartamudeado mientras pedía su café, la risa nerviosa que había seguido. Esa noche, el mundo parecía vibrar con posibilidades, y en su corazón, cada latido era un eco de la emoción que sentía por él. ¿Y qué hay de la vez que bailamos bajo la lluvia?, continuó él, su voz adquiriendo un tono más suave. Nunca olvidaré cómo te reías, cómo me mirabas como si fuéramos los únicos en el universo. En ese instante, el peso de la tormenta que había estado presente entre ellos comenzó a disiparse. Las risas y los recuerdos compartidos crearon un espacio de calidez en medio del frío, como si una luz comenzara a brillar en la oscuridad. Pero la lluvia continuaba cayendo, y con cada gota, también caían los recuerdos de momentos difíciles. Había habido momentos de tristeza, de dolor. Recuerdos de discusiones acaloradas, de silencios incómodos que parecían durar una eternidad. Ambos habían sentido que el amor que los unía estaba en peligro de desvanecerse. Sin embargo, lo que había prevalecido era el amor que siempre había estado presente, aunque a veces se disfrazara de enojo o frustración. A veces, siento que no somos los mismos, confesó ella, su voz temblorosa. Hemos cambiado tanto. Sus palabras estaban cargadas de una tristeza que él entendía profundamente. No eran los mismos jóvenes que se enamoraron a primera vista, pero eso no significaba que lo que tenían ahora no fuera real o valioso. Tal vez no seamos los mismos, respondió él, buscando sus manos y entrelazándolas con firmeza. Pero eso no significa que te amé menos. De hecho, te sigo amando en cada latido. Cada día que pasamos juntos, aunque esté lleno de retos, me recuerda por qué elegí este camino contigo. Ella lo miró a los ojos, el brillo de las lágrimas reflejándose en su mirada. A veces, las palabras eran insuficientes, pero en ese momento, lo que él había dicho resonaba en su corazón. ¿Realmente lo sientes así?, preguntó, su voz apenas un susurro, temerosa de romper el instante. Por supuesto, él aseguró, sintiendo el peso de sus propias palabras. Cada vez que miro hacia atrás, veo todos los momentos que hemos compartido, las luchas que hemos enfrentado. Me doy cuenta de que, a pesar de todo, sigo eligiéndote. Eres la razón por la que sonrío cada día. La lluvia arreciaba, pero no importaba. El frío que antes sentían se disipó, reemplazado por un calor renovado entre ellos. Ella sonrió, esa misma sonrisa que había capturado su corazón años atrás. Entonces, sigamos caminando juntos.
Aunque a veces sea difícil, sé que podemos enfrentarlo todo. Solo si seguimos eligiéndonos. Mientras avanzaban bajo la lluvia, sus manos entrelazadas, la tormenta a su alrededor parecía menos amenazante. Cada paso que daban era un latido en la sinfonía de su amor, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, había algo inquebrantable entre ellos. Te sigo amando en cada latido, pensó él, sintiendo que cada paso se convertía en un eco de esa verdad. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, no importaba cuántas tormentas hubieran enfrentado. Su amor seguía vivo, siempre vibrante, siempre poderoso. Mientras el cielo lloraba, ellos encontraron la alegría en su conexión, una conexión que, aunque había tenido sus altibajos, se mantenía firme. A medida que la lluvia se calmaba y los rayos de sol empezaban a abrirse paso a través de las nubes, supieron que cada desafío solo había fortalecido su amor. La vida seguiría presentándoles pruebas, pero juntos, con cada latido, estarían listos para enfrentarlas. Al final del día, el amor era su refugio, su hogar, y en ese momento, ese amor resonaba más fuerte que nunca. La despedida en tus manos. A veces, una despedida no es un final, sino un nuevo comienzo disfrazado de tristeza. Cada vez que nuestras manos se sueltan, el amor no se disipa, sino que se transforma, encontrando nuevos caminos para florecer. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el olor salado del mar y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Era una mañana de otoño, el tipo de día que parecía destinado a marcar el final de algo hermoso. Allí, en la orilla, él la miraba con una mezcla de amor y dolor, cada ola que chocaba contra la arena resonando en su corazón como un tambor de despedida. Estaban en el lugar donde habían compartido tantas memorias, aquel rincón del mundo que había sido testigo de sus risas, de sus promesas y de los momentos que definieron su amor. El cielo estaba nublado, como un espejo de la tormenta emocional que ambos sentían. Ella se abrazaba a sí misma, como si el frío de la mañana pudiera ofrecerle algún consuelo, mientras él daba pequeños pasos hacia ella, con la intención de cerrar la distancia que les separaba. No puedo creer que este día haya llegado, dijo ella, su voz temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Miraba hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo, un lugar que siempre había simbolizado sus sueños compartidos, pero que ahora se convertía en un recordatorio de lo que estaba por venir, la separación. Lo sé, respondió él, su voz grave y serena. Nunca pensé que tendríamos que enfrentar esto. Pensé que nuestro amor podría superar cualquier cosa. Se sentó a su lado, sus manos a punto de tocarse, pero él se detuvo, sintiendo el peso de la despedida en el aire. Ambos habían luchado con la idea de esta separación durante semanas, conscientes de que sus caminos debían tomar direcciones diferentes. La vida había sido cruel, y aunque el amor seguía vivo, también lo hacían los sueños individuales que necesitaban ser perseguidos. Era una decisión difícil, pero también una necesaria. La vida no siempre permitía que las cosas fueran perfectas. Siempre serás parte de mí, dijo ella finalmente, volviendo su mirada hacia él, sus ojos llenos de emociones encontradas. Nunca podré olvidar lo que hemos vivido juntos. Cada risa, cada lágrima, cada susurro en la oscuridad. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. El peso de la despedida se hizo más evidente. Él se acercó, tomando su mano con suavidad. El contacto fue eléctrico, y aunque sabía que sus manos eventualmente se soltarían, en ese momento, el mundo a su alrededor desapareció. Te prometo que siempre llevaré nuestros recuerdos conmigo. En cada paso que dé, en cada decisión que tome, estarás allí. Sus palabras estaban impregnadas de sinceridad, una promesa que trascendería el tiempo y la distancia. El sonido de las olas se intensificó, como si el mar mismo estuviera llorando por ellos. Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza. Y yo haré lo mismo. Te llevaré en mis sueños, en mis pensamientos. Siempre serás mi inspiración, incluso si estamos lejos. Su voz era un susurro, y en ese momento, ambos entendieron que la distancia no podría borrar lo que habían compartido. Con sus manos entrelazadas, miraron hacia el horizonte, y por un breve instante, se sintieron invencibles. La despedida era inminente, pero el amor que habían cultivado no se desvanecería, al contrario, se transformaría.
Mientras las nubes comenzaron a dispersarse y los primeros rayos de sol rompían el horizonte, sintieron que el futuro, aunque incierto, aún tenía mucho que ofrecer. «Nunca te olvidaré», susurró él, sintiendo que cada palabra era una promesa sagrada. «Siempre estaré aquí, en el eco de tus recuerdos». Ella sonrió a pesar de las lágrimas, y esa sonrisa se convirtió en el hilo que unía sus corazones, aunque estuvieran separados por la distancia. En ese momento, la realidad de su situación se hizo evidente. Era hora de decir adiós. Con un último apretón de manos, sintieron que sus corazones latían al unísono, incluso en la despedida. Con un profundo suspiro, ella se separó lentamente, sintiendo que una parte de ella se quedaba con él, y él sintió que el amor que una vez compartieron seguía vivo en cada latido. Mientras ella se alejaba, la figura de él se desdibujó en el horizonte. Las olas continuaban rompiendo, y aunque el mar se llevaba su imagen, el amor que compartieron siempre sería parte de ellos. Era una despedida, sí, pero también un nuevo comienzo, un capítulo lleno de posibilidades que aún estaba por escribirse. Un amor que nunca muere. El amor verdadero no se desvanecerá con el tiempo ni se extinguirá con la distancia. Vive en los corazones que se han amado, floreciendo en cada recuerdo, cada suspiro, cada latido. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la vida continuaba. El mundo exterior parecía moverse con su ritmo imperturbable, pero dentro de ella, el tiempo había tomado una pausa. A menudo se encontraba mirando por la ventana, el cielo cambiando de azul a gris, reflexionando sobre lo que habían compartido. Su corazón, aunque herido por la despedida, aún latía con la misma intensidad por él, como si cada palpitación fuera un recordatorio de su amor. La ciudad seguía su curso normal, las luces brillaban en la distancia, las calles estaban llenas de vida, pero su mundo parecía haber perdido su color. Había días en que intentaba seguir adelante, sonreír y disfrutar de la compañía de amigos y familiares, pero había un vacío que nada podía llenar. En las noches, cuando la soledad se instalaba, se abrazaba a la almohada, imaginando que era él, sintiendo su calidez, su presencia, como un refugio en medio de la tormenta. En su mente, cada recuerdo era un tesoro. Revivía su risa, la manera en que iluminaba la habitación con su sola presencia, y cómo sus ojos brillaban cuando compartían historias. Recordaba el sonido de su voz, suave y profundo, sus palabras fluyendo como un río que llenaba cada rincón de su ser. Aunque la distancia los separaba, ella sabía que su amor había dejado una marca indeleble en su corazón. Una tarde, mientras paseaba por el parque, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando un rincón que parecía especialmente hermoso. Allí se sentó en un banco, los recuerdos de ellos abrazándose como sombras que danzaban a su alrededor. El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma intentara consolarla. Fue en ese instante que decidió que no podía dejar que la tristeza dominara su vida. Si el amor que compartían era verdadero, entonces merecía ser celebrado, no llorado. Con cada día que pasaba, comenzó a transformar su dolor en algo hermoso. Decidió escribir cartas a él, cartas que nunca enviarían pero que se convertirían en un diario de amor. Con cada palabra que fluía de su corazón, se sentía más ligera. Compartía sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños, cada letra era una forma de mantenerlo presente en su vida. Te extraño cada día, comenzaba la primera carta, y a veces me encuentro riendo en momentos en que desearía que estuvieras a mi lado. Pero sé que nuestro amor es más fuerte que la distancia. Así que, aunque no esté físicamente aquí, siempre estarás en mi corazón. Ella llenaba páginas con sus sentimientos, expresando no solo su tristeza, sino también su gratitud por lo que habían vivido juntos. Mientras escribía, sintió que el peso de la despedida comenzaba a levantarse. Había comprendido que el amor no se limitaba a los momentos compartidos, sino que se extendía a los recuerdos y a la forma en que influía en sus vidas diarias. La vida no se había detenido por su partida, y ella se dio cuenta de que su amor podía vivir en sus acciones, en la forma en que elegía ser valiente y feliz. Un día, al finalizar una carta, sintió una oleada de esperanza. «Siempre serás mi amor eterno», escribió con determinación. «El amor que hemos compartido es un regalo que jamás dejaré de atesorar. Te llevo conmigo en cada paso que doy, en cada decisión que tomo. Te amaré hasta el último suspiro». Con esa declaración,
comprendió que, aunque él no estuviera físicamente a su lado, el amor seguía vivo, vibrante y fuerte. Finalmente, decidió que debía hacer algo para honrar ese amor. Organizó una pequeña ceremonia en el parque donde solían pasear, invitando a algunos amigos cercanos. Cada uno compartió sus propios recuerdos y reflexiones sobre el amor, y en medio de las risas y las lágrimas, ella sintió la presencia de él, como si estuviera allí, sonriendo. La ceremonia se convirtió en una celebración de su amor, un homenaje a lo que habían compartido y a lo que seguirían llevando en sus corazones. La vida comenzó a tomar un nuevo sentido. Había descubierto que el amor no solo se mide por la presencia física, sino también por la forma en que transforma y da forma a nuestras vidas. Ella había aprendido a vivir con el amor que nunca muere, un amor que la impulsaba a seguir adelante y a abrazar cada día con esperanza. Y aunque los recuerdos siempre estarían allí, ella encontró la paz en saber que su amor perduraría, un faro de luz en su vida, guiándola hacia un futuro lleno de posibilidades. Mientras el sol se ponía en el horizonte, ella sonrió, sabiendo que el amor verdadero no muere. En su corazón, él siempre viviría, y esa era la mayor verdad que podría llevar consigo. Con cada latido, sentía que el amor seguía vivo, eterno y siempre presente, una luz que nunca se extinguiría. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.